lo más posible a profundidad. ¿Por qué? Porque es importante identificar cuál es el síndrome. Así como en una constelación es la figura para poder ser incluso inspiración de poemas, de igual manera lo es en el dolor. Es importante identificar cuál es el síndrome para poder conocer la causa, el pronóstico y establecer, por supuesto, las intervenciones terapéuticas a tratar. De aquí que es sumamente importante evaluar los factores que no son fisiológicos y que pueden contribuir en la experiencia del dolor. Y esto es sumamente importante, sobre todo en el dolor que es de difícil control. Cuando se tiene un síntoma que ya le diste morfina, ya le diste diferentes adyuvantes y de todas maneras no se quita el dolor, busca otras causas. Incluye el sufrimiento existencial de esta persona, incluye su distrés espiritual, la posibilidad de adicción, a lo mejor incluso hasta alguna ganancia secundaria psicológica. Busca qué es lo que está generando el gran malestar para ese paciente. Este taller está enfocado al tratamiento del dolor al final de la vida. Y es importante recordar que para un paciente con cáncer y más en una situación tan complicada como es el cursar con una enfermedad avanzada, irreversible, progresiva, incurable, cada día es una amenaza. Cada día es una amenaza que se está acercando el final y por lo tanto la percepción del dolor va a ser completamente diferente y es posible que la causa orgánica per se, por lo tanto, sea diferente. Sabemos ya cuál es la definición de dolor de acuerdo a la IASP y desde 1979 como una experiencia emocional y sensorial desagradable asociado con un daño tisular o potencial o incluso descrito en dichos en términos de dicho daño e incluso esta definición ha ido cambiando conforme pasa el tiempo y las investigaciones cada vez son más sobresalientes para la definición de esta definición. Por ahí hay un audio encendido. Muchísimas gracias por apagarlo. Entonces, por eso es que incluyo estas otras opciones para ayudar a controlar el, el dolor. Porque también tenemos que llegar a considerar que el dolor cuando no es controlado o es mal controlado, pues definitivamente va a interrumpir el tratamiento e incluso va a interferir con el pronóstico. El dolor no controlado va a limitar también el autocuidado, va a afectar la respuesta al control de la enfermedad y va a alterar la calidad de vida de la persona. No siempre también se puede atribuir el dolor al cáncer. Tenemos que buscar cuál es la causa orgánica, si es incluso por los tratamientos o son efectos secundarios a algún estudio diagnóstico, etcétera. Entonces, si si podemos todos estos elementos dentro de la balanza, vamos a tener en consideración que precisamente tenemos que juntar todas las estrellas de esta constelación que vive nuestro paciente. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el padecimiento? ¿Qué es lo que me dicen los estudios? ¿Cuál es el pronóstico? Y también qué es lo que quiere el paciente. ¿Cuáles son las preferencias que tiene nuestro paciente y también su familia? Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la escalera analgésica de la OMS. O sea, eso es indiscutible que tenemos que hablar acerca de esta escalera que surgió como resultado de todos estos esfuerzos de la Unidad Oncológica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Pues para desarrollar programas de control oncológico y que fueran nacionales a nivel mundial y que si llegamos a seguir simplemente los pasos de esta escalera analgésica, vamos a tener importantes resultados en el control del dolor. Se ha determinado que incluso un 76% de los pacientes que veamos va a ser resuelto su síntoma o lo más posible a un control haciendo el seguimiento de lo que nos marca la escalera analgésica de la OMS. Pero también aquí recuerden que está controversial como tal mencionar
llevando a cabo este ascensor analgésico, vamos a disminuir los recursos y también vamos a ayudar a disminuir el tiempo en el que nuestro paciente pueda estar sufriendo de una manera innecesaria. Si ya sabemos que no va a ser posible controlar el síntoma con el paracetamol o el ketorolaco, entonces salta al tercer escalón y administra un medicamento que sea potente para ayudar a nuestro paciente. Aún a pesar de las diferentes opciones que se puedan llegar a tener, es importante recordar que la morfina es el estándar de oro para el control del dolor por cáncer. No tenemos que temer a la morfina. La posibilidad de generar esa depresión respiratoria o los efectos secundarios o la posibilidad de adicción es baja, siempre y cuando, por supuesto, tengamos un monitoreo del paciente y sepamos ir guiando al paciente y su familia en los efectos que pudiese llegar a presentar. Este módulo va encaminado al primer nivel de atención y hay muchísimas ocasiones en las que se detecta aún el miedo para la administración de la morfina, pero esto es importante que lo lleguen a considerar. Sabemos también que pueden llegar a decir, bueno, pero es que no tenemos morfina. La idea que quiero que se lleven a casa el día de hoy es que si tienes un opioide potente, úsalo. No lo dejes porque no lo sé administrar, porque nunca lo he utilizado y porque no sé cuáles vayan a ser los efectos secundarios que se vayan a presentar. Si tienes un opioide potente para administrar, entonces hazlo. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el monitoreo de la escalera analgésica de la OMS? Administración de medicamentos vía oral. Lo más posible utilizar la vía oral. Número 2, la administración con reloj en mano, es decir, con un horario. La posibilidad de estar utilizando solamente medicamento por si le duele, por si acaso, y a lo mejor tal vez no es así. Utiliza un horario para poder saber cuál es la dosis que va a utilizar el paciente al final del día, agregado a la posibilidad de los rescates. Seguir la escalera analgésica, administración según el sujeto, es decir, personaliza la administración del tratamiento y atención al detalle. ¿Cuáles van a ser los detalles? Como número 5, si el paciente no tiene la posibilidad económica para adquirir un medicamento, entonces cámbialo. Tendrás que hacer la modificación para poder utilizar el fármaco que esté realmente al alcance del paciente. Si el paciente ya está en una franca agonía en la cual la posibilidad de administrar medicamento vía oral es completamente intolerable, no utilices la vía oral entonces y utiliza otras vías de administración que puedan llegar a estar al alcance. Limitarse, por ejemplo, a los medicamentos esenciales. Esto es clave también para el tratamiento del dolor al final de la vida. Tratamientos ya como la atorvastatina, metformina y demás, no van a ser ya los medicamentos necesarios. Entonces, por eso, utiliza los medicamentos que sean verdaderamente esenciales y escoge también la ruta de administración que sea la más conveniente para el paciente y lo menos invasiva dentro de lo que se pueda. Si se puede la vía oral, utilizarle o incluso la vía transmucosa. Si no es así, pues entonces vete a la vía subcutánea, pero lo menos posible la vía intramuscular, por ejemplo. Por otro lado, es importante considerar que no existe una dosis estándar que sea recomendada. En la gran mayoría de los casos, el dolor se controla con dosis de 10 hasta 30 miligramos de morfina cada 4 horas. Sin embargo, es importante recordar que la dosis correcta es la que surte efecto verdaderamente. Recordemos también que es frecuente que el paciente y su familia tienen miedo a que el dolor aumente en las últimas horas de vida. Por lo tanto, va a ser necesario la evaluación del paciente de una manera inconsciente. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son los gestos que está presentando el paciente que nos están indicando que no está cómodo
o que le falta tratamiento para estar más controlado del dolor. Si el paciente a lo mejor no puede expresar, pero salen lágrimas, es dolor. Puede ser dolor porque está teniendo en ese momento un cólico y no lo puede expresar, o puede ser un dolor porque está cercano a dejar a su familia. No lo sabemos por qué es el dolor. Sin embargo, las lágrimas son signo de dolor hasta no demostrar lo contrario. ¿Esa expresión es persistente o solamente fue transitoria? ¿Existen muecas o signos de dolor? Si no son las lágrimas, por ejemplo, el hacer una presión importante de los dientes o una mordida muy fuerte, si ustedes así están viendo al paciente, eso es dolor. O si lo van a valorar y tiene sangre en sus encías, eso es dolor. ¿Por qué? Porque se estuvo apretando tan fuerte su mandíbula por dolor y no lo puede expresar. A esos detalles son los que hay que tener en consideración. Si el paciente no se puede mover, no le podemos decir tampoco que no hay dolor porque está en reposo. ¿A cuántos de los que están aquí presentes no llegan a presentar o no han presentado dolor simplemente porque han estado acostados todo el día? Por cualquiera que sea la circunstancia, duele también estar en reposo. Y también es importante aquí distinguir, y ya hemos hablado el día de ayer y también ahorita ya lo platicó la doctora Fernanda muy bien, es importante llegar a considerar que el dolor al final de la vida también se puede llegar a confundir con delirium terminal. Entonces, mucho ojo en eso. Que a veces podemos decir es que tiene dolor y entonces por lo tanto más morfina y más medicamento, más fentanilo, más adyuvantes, etcétera, sin hacer pausa a volver a evaluar cuál es la causa que está presentando el paciente como un descontrol de síntomas. Por otro lado, es importante considerar los adyuvantes. Los adyuvantes como los que están aquí en esta diapositiva y que sabemos que son fármacos cuya indicación primaria no es el control del dolor, no son analgésicos per se, pero producen analgesia en ciertas condiciones de dolor o son capaces también de disminuir los efectos secundarios de los analgésicos. Así que será necesario también apoyarnos en esto. Recordemos esa constelación que les hablaba en un principio, porque tenemos que estar apoyándonos de una analgesia multimodal lo más posible, de opioide, de algún antidepresivo, de alguna benzodiazepina, de algún antiespasmódico, que es lo que el paciente necesita para que podamos atacar la fisiopatología del dolor en todas las posibles eh, facetas y pasos de esta modulación. Y aquí también va a ser importante llegar a considerar que hay veces en los que se puede llegar a hacer la combinación de diferentes fármacos y diferentes vías también de administración y pensar, bueno, ¿y por qué no mejora el dolor o por qué no mejora con estas medidas convencionales o qué es lo que está sucediendo que está empeorando también su dolor? Y aquí quiero compartirles este caso, el caso de Carmen. Carmen con diagnóstico de un sarcoma con 24 años de edad, es decir, imagínense una persona tan joven y pues con muchos objetivos en la vida y grandes metas por cumplir. Ella era chef y recuerdo cuando me compartía sus platillos favoritos y lo que quería hacer cuando estuviera fuera de cáncer, con llegar a lograr un restaurante. Decía, para todos les voy a dar el postre favorito que es el pastel de zanahoria, me decía Carmen. Carmen tenía una enfermedad avanzada y que le estaba generando múltiples síntomas de dificultad para respirar, de dolor, de disminución en la funcionalidad, de un sentimiento también que le generaba ser ella una carga para su familia.
Derivado de todos estos múltiples síntomas, no era posible el control de ellos con los medicamentos convencionales, como ahorita aquí les mencioné. Aún a pesar de que les vengo a platicar acerca del dolor al final de la vida y las posibilidades analgésicas, en ella no lograban el efecto deseado. Y llegaba descontrolada y llegaba con ansiedad y llegaba gritando del dolor que estaba presentando. Y tanto era su malestar que incluso llegó a presentar un intento suicida. Ese intento suicida fue el mayor alerta para nosotros que estaba definitivamente sufriendo Carmen. De inmediato se administraron medicamentos cuando llegó para controlar esa crisis, se hospitalizó y se buscó precisamente por qué no se controla el dolor de Carmen, por qué no se controla ese malestar. Y fíjense que no era la progresión de la enfermedad, no era el tratamiento que se le estaba dando. Para ella, el dolor que más tenía era el de ser una carga para su familia. Ella sí lo consideraba, aunque no era así, pero ella tenía esa percepción. De tal manera que hay que buscar y buscar y buscar, y la doctora Allende nos lo ha comentado, ensúciense con las emociones y el sufrimiento del paciente, porque de esa manera es como le van a ayudar mejor al paciente. Cuando descubrimos cuál fue su causa de dolor, ella, lejos de estar casi al final de la vida por un intento suicida, llegó a vivir más de 6 meses. Se controlaron sus síntomas después de trabajar con la familia, de trabajar con el área de psicología, de trabajar con sus miedos, sus preocupaciones. Cuando estaba su familia reunida ahí con ella, nunca voy a olvidar las palabras cuando me dijo, doctora, la familia es mi gasolina para seguir viviendo. Entonces, no era más la morfina que pudiéramos llegar a dar o cuánto fuera la cantidad de medicamentos a administrar. Este caso se los comparto porque estamos hablando del dolor al final de la vida y tenemos que tener una valoración integral y muy minuciosa de cada uno de nuestros pacientes. Y entonces, pues, ¿cuáles son las tres principales perlas que quisiera que se llevaran a casa el día de hoy? Número 1, medicamentos al final de la vida, solo los esenciales. Número 2, evaluar cuál es la causa, hacer una muy, pero muy buena semiología, historia clínica del síntoma que está presentando el paciente y reevaluar. Siempre repitan este ciclo, evaluar y volver a evaluar. ¿Qué es la causa del dolor? ¿Qué es lo que le está generando? ¿Y qué es lo que puedo estar modificando? La enfermedad creció, fue un efecto secundario, se le hizo un estudio, se le hizo una punción, se le aplicó radioterapia, la movilizaron demasiado brusco y a lo mejor ahora presentó una fractura patológica. ¿Qué es lo que está haciendo la causa del dolor que no se controla en nuestro paciente? Y número tres, dolor de difícil control, buscar causas que no sean las fisiopatológicas, que no sean las que nos está dando una imagen de tomografía, porque el dolor está siendo de difícil control. Y para terminar, los dejo, por supuesto, con la clase del doctor John Bonica a reflexionar. Recuerden que el dolor mejor tolerado es el ajeno. Que tengan muy buen día. Cintia Margarita, pasaste tu ficha técnica, perfecto.
Gracias a la doctora Edith Monreal y siguiendo con nuestro programa, hablaremos de aspectos psicológicos y sociales del paciente oncológico. Esta conferencia va a estar dictada por la psicóloga Cintia Elizabeth Arzate Mireles, que ella es psicóloga graduada por la UNAM, especialista en psicooncología y cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México, donde actualmente y desde hace 12 años labora en el Servicio de Cuidados Paliativos acá mismo. Es docente del curso de Medicina Paliativa para médicos de primer nivel, diplomado de Cuidados Paliativos en Oncología, el curso de alta especialidad en Medicina Paliativa y en materia de cuidados paliativos para estudiantes de pregrado en la licenciatura en Medicina de la Universidad Panamericana. También es importante decir que interactúa en el diplomado de actualización profesional en cuidados paliativos para enfermería de la UNAM, así como cursos y congresos nacionales e internacionales sobre cuidados paliativos. Y Cintia, así como profesor adjunto en este Congreso Nacional de Cuidados Paliativos 2022, dentro de la 39ª reunión anual médica del instituto. Sin más preámbulos, Cintia, por favor, si nos compartes tu presentación. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues el día de hoy voy a tratar de ser lo más puntual posible, porque así como lo han comentado los demás profesores, son temas bastante amplios, pero quisimos plasmar pues los puntos más relevantes, aspectos psicológicos y sociales del paciente oncológico. Primeramente, yendo de lo general a lo particular, quisiera comentar que al final del día, pues vivimos en un mundo cambiante, donde en distintas áreas de la vida muchas cosas van cambiando, van ocurriendo y tenemos que, en la mejor de las situaciones, pues adaptarnos, seguir funcionando. Y si a esto le sumamos una pandemia, creo que cada uno de nosotros, de los que están escuchando, pues nos hemos tenido que adaptar a los cambios que ha implicado vivir en circunstancias bajo una pandemia. Y esto no es la excepción, hablando de, denme un segundo que tengo problema, ahí está. Esto no es la excepción para hablar, por ejemplo, con respecto al comportamiento de la población. Esta gráfica me gusta ponerla para retomar el punto de que justamente, como ustedes lo pueden observar en la pantalla, para 2050 se prevé que las características de la población también cambian, donde el grueso de la población va a estar entre los 60, 80 años de edad más o menos, y esto tiene una implicación directamente con lo que está relacionado con la salud. También en esta gráfica pueden ver que el comportamiento de enfermedades, de las muertes por enfermedades no transmisibles y lesiones, van cambiando. Si se fijan ahí hay 3 barras diferentes. La que representa las lesiones son barras que se mantienen más o menos estable a lo largo del tiempo. Las enfermedades no transmisibles, que es el gris más oscuro, van en aumento, y las enfermedades transmisibles, que son la barra en café, van en disminución. Esto se va a traducir en que justamente pues dentro de estas enfermedades no transmisibles tenemos el cáncer. Para 2016 el INEGI nos comentaba o reportaba, mejor dicho, como tercera causa de muerte los tumores malignos. Pero justamente dentro de este contexto o escenario que les estoy planteando, es que la pandemia ha cambiado estas estadísticas, y es que ahora, como lo pueden ver en su pantalla, este es un reporte preliminar que sacó el INEGI el año pasado, y están trabajando en el reporte final que se publicaron, que lo tendrán listo para octubre de este año. Pero si se fijan, a pesar de que los lugares se movieron, los tumores malignos siguen ocupando dentro de los primeros lugares. Ahora están en la 4ª causa de muerte,
pero pues siguen ahí presentes tanto para hombres como para mujeres. Hablar de cáncer, para ir aterrizando el tema, es hablar de una persona con una enfermedad. Todos sabemos que en general, a menos que tengamos un diagnóstico, nos consideramos personas saludables. La salud es un bien muy importante que tenemos todos en general, y cuando nos dan un diagnóstico de la enfermedad que sea, se tiene esta pérdida de esta condición de salud que creíamos que teníamos. Entonces ahí ya es un punto importante a considerar. Y no solamente es hablar de una enfermedad. Ahora, si estamos hablando de una enfermedad crónico-degenerativa, que no es una enfermedad que desafortunadamente se pueda curar, tenemos ahí otra situación. Y si esta enfermedad crónico-degenerativa se encuentra en un estadio avanzado, es otro contexto, o dirían por ahí, una rayita más al tigre. Y si bajo este contexto hablamos de una persona con una enfermedad crónico-degenerativa, con una enfermedad avanzada y al final de la vida y bajo una pandemia, imagínense las implicaciones que tiene para esta persona, para cualquier ser humano que viva bajo estas circunstancias. Específicamente ahora sí, hablando de cáncer. De tal forma que una persona, un paciente con un diagnóstico oncológico se va a enfrentar a distintas situaciones que pueden ser altamente estresantes, que ponen en peligro su vida, que por supuesto que tienen un impacto negativo en la calidad de vida y en su salud mental, y se presentan múltiples necesidades, además de que hay múltiples dimensiones a atender al ser un ser humano, y al encontrarse en todo este contexto que les planteaba en las diapositivas anteriores. De tal forma que ante estas múltiples necesidades se requiere de más de un profesional para poder cubrir en la medida de lo posible estas necesidades. Estos profesionales de la salud deberán girar en torno a ese paciente. Muchas veces uno de los retos que como equipo de salud nos enfrentamos, por ejemplo, con la familia, es que pareciera que algunos integrantes de la familia piensan que el paciente se tiene que adaptar ahora a nosotros, cuando consideramos que justo bajo todas estas necesidades y contexto del paciente es al revés. Esto lo aprendí mucho con los geriatras en el servicio, con el doctor Napoleón, que en el caso de los adultos mayores, justamente la idea es que la familia se adapte ahora a las necesidades de ese adulto mayor y no él a los hijos, por ejemplo, y estar cambiando de casas de acuerdo a quién vaya a estar al cuidado del paciente. Entonces, justamente con el paciente oncológico, independientemente de la edad, este será un punto importante a considerar, donde dependiendo de las prioridades y necesidades que tenga el paciente en ese momento, será el especialista que tenga que entrar de manera prioritaria. De tal forma que lo que se pretende es que todo funcione como un mecanismo, no me gusta decir esta palabra, pero la diré, un mecanismo perfecto, donde con base en las necesidades, prioridades, deseos del paciente, es como la familia y el equipo de salud vamos a trabajar a su alrededor. Es importante mencionar que ante este diagnóstico oncológico avanzado al final de la vida, se presentan múltiples síntomas en la esfera física y en la esfera emocional, relacionados directamente con la enfermedad, pero también relacionado con los tratamientos que ha recibido hasta el momento este paciente o que continúa recibiendo. Aquí es solamente un ejemplo. Si se fijan, la tabla muestra la comparación en porcentajes con respecto a otras enfermedades crónico-degenerativas, como lo es el SIDA, la insuficiencia cardíaca, el EPOC y la enfermedad renal, pero al final pues son múltiples síntomas que pueden estar presentes al mismo tiempo, con intensidades altas, depende de cada caso.
Y como les decíamos justamente, pues también se enfrentan a múltiples tratamientos invasivos que se van a sumar a la sintomatología física y emocional que ya tenía ese paciente incluso antes de iniciar el tratamiento. Y este es un punto importante cuando hablamos de aspectos psicosociales o psicológicos y sociales del paciente oncológico, ya que muchas veces o en gran número de veces el estado emocional se va a ver afectado directamente justamente por este impacto físico que se está teniendo por la enfermedad y los tratamientos. De tal forma que los pacientes te llegan a decir justamente que tienen esta sensación de pérdida de control, como lo podemos ver en una de las imágenes que tienen en pantalla, que afecta también directamente su funcionalidad, en la medida en que fueran funcionales antes de iniciar el tratamiento. Por ello, una de las recomendaciones importantes es tratar de mantener un equilibrio en la atención a estos síntomas, ya sean síntomas físicos o síntomas psicoemocionales. Algo que me gustaría resaltar en esta ocasión es que justamente es importantísimo que trabajemos de la mano todos estos síntomas, que el equipo trabaje de manera conjunta, dándole el peso que el paciente le asigne a cada una de estas necesidades o molestias, no solamente las físicas o no solamente las psicoemocionales. Hablando ya específicamente de la experiencia emocional, pues está reportado de manera general, se los muestro en esta diapositiva, que bueno, hay distinta sintomatología en el paciente oncológico con respecto a la experiencia emocional. Se reporta generalmente tristeza, miedo, soledad. Con respecto a trastornos, principalmente se reporta ansiedad y depresión, y el objetivo será justamente ayudarle al paciente a identificar qué de esto es lo que está sintiendo y que entienda de cierta manera o que aprenda a manejar justamente estas emociones a pesar del contexto en el que se encuentra. A veces me da la impresión que pareciera que tanto pacientes como familiares piensan que el objetivo es lograr que el paciente no esté triste o lograr que el paciente no sienta ansiedad o no tenga miedo, cuando en realidad son emociones esperadas ante el contexto que está viviendo, y que el objetivo será más bien ayudarle primeramente a ponerle un nombre a esa emoción, porque incluso en muchas ocasiones cuesta mucho trabajo ponerle un nombre a eso que estoy sintiendo. Ayudarle, si es que es el caso, a expresar esta emoción, a expresarla de la mejor manera posible, de la manera más sana posible, de acuerdo a su personalidad y sus características. Y también, por supuesto, que esta emoción no se desborde tanto de tal forma que incluso genere más sufrimiento, que lo vuelva disfuncional, que le cree mayor conflicto, por ejemplo, en sus relaciones interpersonales, en el apego a su tratamiento médico. Entonces, el objetivo no será que no sienta o que no esté triste o que no tenga miedo. El objetivo será identificar incluso qué está generando estas emociones y que las situaciones que pudieran ayudarle a resolver esta emoción pues se realice. El objetivo entonces será que seamos facilitadores. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga temor a un procedimiento que se le vaya a realizar en el área de hospitalización de día, muchas veces con información pudiera ayudarse a resolver o sobrellevar de mejor manera esa emoción. Es por eso que tenemos que explorar. Un poco también retomando lo que les decía la doctora Monreal hace un momento, donde así como se debe evaluar y reevaluar los síntomas físicos, también será importante tratar de determinar qué está generando pues el síntoma emocional. Y a esto le sumamos también, bajo este contexto de pandemia, que también algo que ya está reportado en la literatura es lo que tiene que ver con lo que se llaman duelos ambiguos.
Desafortunadamente es una situación que se sumó desde hace ya estos 2 años que han pasado a el contexto de un paciente oncológico, donde tanto el paciente oncológico o la familia con respecto a él, pues han vivido o experimentado muertes inesperadas, no necesariamente con pacientes al final de la vida, sino a lo mejor era un paciente que iba más o menos estable, que iba recibiendo su tratamiento de la mejor manera, y si hay un contagio por COVID, pudiera ser que cayera en una situación como esta, o algún familiar de este paciente oncológico. Sabemos que una de las recomendaciones que se dieron es que pacientes en general, no solo con cáncer, que estuvieran en una situación de mayor vulnerabilidad, había que cuidarse más. Entonces, se observó justamente que hubo más aislamiento o más cuidados hacia los pacientes oncológicos, de tal forma que esto les generó que no pudieran estar cerca tal vez de sus seres queridos, que a lo mejor no tenían ningún diagnóstico en realidad ni de enfermedades transmisibles o no transmisibles, y pues fallecieron. Entonces, con esta ausencia de cuidados y acompañamiento en cualquiera de los actores, ya sea en el paciente o en algún familiar del paciente, genera este tipo de complicaciones. Por supuesto, también se detectó que había ausencia de rituales de despedida, además de que existía este temor como una fuente de contagio quien tuviera este diagnóstico, justamente por este aislamiento, también falta de apoyo social y familiar, y bueno, aunado a las múltiples pérdidas que ya experimenta un paciente oncológico, pues se suman las que genera una pandemia como esta, y hablan los autores justamente de que hay crisis concurrentes en un contexto así. Entonces, los objetivos de la atención psicosocial serán justamente tratar de proporcionar el mayor bienestar psicológico y emocional posible para tratar de facilitar o ayudar a que el paciente y su familia se adapten de la mejor manera posible a esta situación de enfermedad. Y si se encuentra al final de la vida, por supuesto, a este periodo importantísimo, tratar de que la comunicación continúe de manera efectiva, y si no, facilitar que aprendan a comunicarse de mejor manera, y por supuesto que haya un funcionamiento social, ¿no? En la esfera familiar, en la esfera a nivel comunidad, en la esfera con el equipo de salud. Creo que estas tareas son fundamentales, y en estas interviene directamente el psicólogo y el trabajador social. Influye todo el equipo, pero creo que trabajamos activamente. Algunas de las cosas que es importante evaluar con los pacientes o tener claro para saber cuáles son los deseos y prioridades del paciente, principalmente cuál es su condición mental, ¿no? Su contexto médico, su historia, su diagnóstico, pero también a partir de esto, cómo está este paciente en general a nivel mental. Esto es relevante, ¿por qué? Porque al final del día el paciente es quien toma decisiones, y no sabemos si en este momento, justamente por algún síntoma físico, pudiera estar alterada. Entonces es importante, como primer paso, tener presente esto. Después es también importante investigar cuál es la información que tiene el paciente con respecto a su situación de salud, la percepción que tiene y la vivencia que está teniendo con esta enfermedad. También cómo resuelve generalmente las situaciones que van presentándose, el estilo de afrontamiento que regularmente presenta. Por supuesto, también las distorsiones cognitivas que pudieran estar presentes, y si hay cambios de conducta en este escenario, qué sentido de vida y espiritualidad tiene. Es algo importantísimo, y justo también en un momento o en un proceso como este de final de vida, esto toma mucha relevancia. Sabemos que existen necesidades espirituales ya muy descritas también en la literatura, y que es importante que el equipo de salud vaya
familia trabajando con el paciente si es una necesidad de él. Y también súper importante, cuáles son las creencias que tiene con respecto a la muerte y las vivencias que ha tenido. Entonces, imagínense toda esta parte en un escenario de pandemia. Como siguiente punto, es importante también conocer qué pasa con la familia. Sí tenemos muy presente que puede haber desgaste del cuidador, que puede haber conspiración del silencio, pero hay que recordar que además de este tipo de problemáticas que son muy relevantes con respecto a la familia, pues también hay muchas otras que pareciera que a veces no consideramos tanto. La familia también se está enfrentando a muchos cambios en muchos sentidos, a un medio diferente incluso cuando a lo mejor es el primer integrante de la familia que enferma. Se enfrenta a tener que tomar decisiones, sí decisiones con respecto a la atención médica que recibe el paciente o no, pero también toma de decisiones en su contexto cotidiano, en casa, con respecto a diversas situaciones. Se va a enfrentar también, esta palabra la quise poner porque en muchas ocasiones la familia te lo expresa así, a exigencias como tal, en algunos casos dicen que de nosotros, del equipo de salud, y también a exigencias del paciente. Entonces, no es una situación fácil tampoco para ellos. La familia también se va a enfrentar a que tiene que realizar distintas tareas y cuidados que a lo mejor nunca había hecho y que ahora tendrá que cubrir. Va a tener también una vivencia emocional, distintas reacciones emocionales de acuerdo a la edad, al género, a la personalidad, a muchas variables que van a determinar esto. Se va a enfrentar obviamente a este proceso de enfermedad y en algún momento eventualmente a la muerte. Algo importante de mencionar también dentro del contexto familiar, no es solo que dentro de la familia tenemos al cuidador primario, sino que también un punto importante que trabajamos principalmente con las familias en cuidados paliativos es lo relacionado a los adultos mayores y los niños, familiares del paciente oncológico, que también es todo un tema para desarrollar, pero es una de las cosas más importantes tanto para la familia como para el paciente mismo, el solicitar el apoyo para compartir la información, para que vivan de la mejor manera o con el menor sufrimiento posible, pues este proceso de enfermedad. De tal forma que de la familia será importante conocer cuál es su estructura, cómo funcionan entre ellos, el estilo de comunicación que hay entre ellos, el grado de información, cómo lo están entendiendo, qué expectativas tienen de estos tratamientos que se le estén ofreciendo a su paciente, cuáles son los roles que juegan y por supuesto la situación económica y del domicilio donde vive el paciente. Todo esto lo trabajamos directamente y de la mano con trabajo social. Es importante que todos los profesionales de la salud, como decía, trabajemos en equipo, pero la verdad es que de la mano trabajamos con trabajo social, valga la redundancia. Esta diapositiva es solamente a modo de resumen. Por cada uno de los cuadritos pudiéramos desarrollar una presentación, pero la quise retomar justamente para que observen que con cada uno de los actores que tenemos en la atención en cuidados paliativos hay distintas problemáticas a atender. No son exclusivas de uno o de otro, pero son distintas situaciones las que pueden ocurrir y que son situaciones que si bien son frecuentes, uno de los objetivos también de los equipos de cuidados paliativos es prever. Si no vamos a prever como tal mayor desgaste o deterioro, por ejemplo, en el paciente, sí se trata de prevenir, por ejemplo, una conspiración del silencio. Donde fomentemos de manera preventiva pues mejores estilos de comunicación. También el objetivo será, por ejemplo, prever la claudicación, donde demos información a la familia sobre la importancia de participar todos activamente y repartir tareas, por ejemplo, para los cuidados del paciente. También dar información con respecto a los procesos de duelo, que ciertas emociones son esperadas en este contexto.
De tal forma que la atención con respecto a todo este tipo de problemáticas que les mencionaba, pues tiene que realizarse en todo ese continuo que ven ahí en la diapositiva, sin importar, perdón, la etapa en la que esté la enfermedad de ese paciente. Es algo importantísimo y no solamente al final de la vida, tener presente que el paciente tiene necesidades desde el día 1, desde que incluso no se ha confirmado el diagnóstico, abriéndolo un poquito a un paciente oncológico en general. Y para ir un poquito ya aterrizando, aquí recordar entonces que el área psicosocial de un servicio de cuidados paliativos trabajará con el paciente, que es el actor principal, si pudiéramos decirlo de esta manera, es quien recibe los cuidados y quien los va a dirigir, pero también con su familia, dentro de la cual está este cuidador, porque es quien va a cuidar al paciente, quien lo va a acompañar y por tanto también requiere de ciertos cuidados. Y al mismo tiempo el equipo psicosocial también atiende algunas de las necesidades del equipo de salud, porque el equipo de salud somos cuidadores primarios formales. Cuidamos, acompañamos, guiamos, entrenamos y educamos. Entonces será importante tener en cuenta que esta es la tríada que trabaja el área de atención psicosocial. Y ahora sí, para ya cerrar, mencionarles que justamente el objetivo será ser un facilitador para que el paciente, a pesar de que son circunstancias muy complicadas, como se ha estado mencionando a lo largo de estos 5 días, que el paciente se adapte de la mejor manera posible y que cuando llegue justo ese momento de despedirse, en el que decía la doctora Monreal, hablando de dolor, cada día es como un aviso, es como el paciente se da cuenta cómo van las cosas, que no mejoran, que cada vez se siente más cansado. Entonces, es facilitar que él pueda hablar justamente de esta situación o ella, que puedan manifestar sus temores, sus necesidades y por supuesto que pueda elegir en cuál de los 2 escenarios que ustedes ven en esa diapositiva cree que a él le gustaría estar. Donde podamos estar cerca de ese paciente, brindarle los cuidados en un ambiente pues más amigable, lo más cercano posible a lo que para el paciente es importante. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia, por tu intervención y pues muy demostrativo, obviamente que conjuntamente con el dolor y muchos de los otros síntomas también tenemos que tomar en cuenta estos aspectos psicológicos y sociales en el paciente oncológico durante toda la trayectoria de la enfermedad. Y sigamos pues con nuestro programa del día de hoy y tenemos a la doctora Leticia Asensio Huertas, quien nos va a hablar sobre la planificación del cuidado avanzado. Qué importante la comunicación efectiva y las directrices anticipadas en los pacientes oncológicos, poder prever todo esto, amén de que pues se haga la voluntad del enfermo y no lo que pensamos todos los que le rodeamos en cuanto a toma de decisiones. Y para esto la doctora Leticia Asensio, como ustedes ya saben, pues es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Psicología Experimental con énfasis en Salud por la UNAM, especialista en Psicología de la Salud, doctorante en Ciencias Sociales y Administrativas, docente de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la Escuela de Psicología en la Universidad Panamericana y en la Escuela de Bioética de la Universidad Anáhuac en México, en estas 3 importantes y prestigiadas universidades, así como psicólogo especialista en el Servicio de Cuidados Paliativos del INCAN. Ponemos, por favor, la presentación de la doctora Leti Asensio.
y continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes nuevamente aquí con ustedes compartiendo en esta reunión anual del Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, hoy voy a compartir con ustedes un tema muy medular dentro del escenario de cuidados paliativos que tiene que ver con la comunicación. Entonces, pues vamos a compartir un poco esta temática esta tarde para que podamos pues tener claridad de algunos puntos importantes sobre este tema para que podamos pues tener afianzados algunos conocimientos. Y bueno, el título de la presentación es Planificación del cuidado avanzado, comunicación efectiva. Y bueno, comunicación es una herramienta terapéutica esencial y básica, sobre todo en los escenarios en los que nos manejamos, el área oncológica y de cuidados paliativos. ¿Por qué razón? Porque el principal objetivo es conocer la manera en cómo esta enfermedad está impactando en cada uno de nuestros pacientes para poder ayudarles a procesar lo mejor posible esta nueva realidad que están experimentando. Esta cercanía inicial, este contacto inicial que tenemos con nuestros pacientes debe ser lo más sincero posible y respetando siempre los principios bioéticos de esta persona, como el principio de autonomía, donde tenemos que tomar en cuenta que la persona que tiene este diagnóstico de enfermedad oncológica es capaz de poder pues comunicarse y externar sus propias necesidades, y hay que hacerlo pues con toda la disposición y con todas las condiciones que lo puedan favorecer. Una comunicación, para que pueda ser adecuada, tiene que llevar toda una serie de procesos, pero tiene que favorecer varias condiciones. Una, aumentar la participación y satisfacción del paciente, es decir, no hacer un monólogo, sino tratar de hacer pues estos modelos de comunicación, de toma de decisiones compartidas, donde también es importante escuchar al paciente, considerar sus necesidades, cuáles son aquellas situaciones que le preocupan y que nosotros podemos empatar de acuerdo a nuestra especialidad y podemos apoyar, todo este tipo de cosas para que sea pues una dinámica activa. Es importante disminuir lo más posible el estrés del paciente porque va a tener un impacto muy alto en su calidad de vida o en su percepción de este concepto. También proporcionar una confianza mutua, tanto que se pueda dar en esa relación, digamos, de humano o humano, pues esta confianza de darle la oportunidad de preguntar, de no cuestionar, de no señalar, que pueda tener pues la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible para poder brindarle nuestro soporte y además orientarlo para que pueda tener pues ese acceso directo a la información que requiere para tomar las mejores decisiones, ya sea lo que le podemos brindar como especialistas, lo que cada uno desde su trinchera le puede aportar, como derivarlo pues a algunos lugares donde puedan pues tener acceso directo a la información y no solamente utilizar estas herramientas de Google, por ejemplo, que probablemente no sea lo más filtrado posible en cuanto a estos accesos de información. Que se sienta ser apoyado, ayudado y que mutuamente pueda darse este concepto. Ayudar también en esta interrelación profesional y ser paciente con toda esta dinámica, porque en ocasiones entendemos que las consultas pueden ser un poco largas cuando estamos viendo un paciente primera vez. Sin embargo, es importante darle los espacios porque a veces pueden estar en silencio, a veces pueden llorar, y pues tratar de ser lo más condescendientes posibles para fomentar esta relación. La comunicación al final de la vida ha sido uno de los momentos más difíciles que se han reportado dentro del contexto de la oncología y de los cuidados paliativos. Es importante que para poder llevar a cabo una adecuada comunicación, nosotros podamos tener pues una serie de condiciones que nos permitan estar abiertos a fomentarlo. Dentro de ellos, pues vamos a encontrar
que debemos tener y fortalecer una muy buena atención al paciente cuando lo recibimos desde el primer momento, desde el primer contacto, tratar de fortalecerlo, porque esto también pues va a generar pues una mayor satisfacción de esa atención percibido así por el propio paciente, va a impactar en la ansiedad que pueda tener dentro de estos procesos, se va a adherir mejor a los tratamientos médicos y a todas las propuestas que puedan discernirse dentro de la consulta desde el principio, de acuerdo a este tipo de comunicación efectiva, y porque esto mejora muchísimo la atención al final de vida. Porque si desde el primer contacto que tenemos con esos pacientes tenemos esta comunicación, vamos a lograr que el paciente pueda externar de forma más clara y abierta sus necesidades y podamos ayudarle con todo esto. Hay algunos aspectos que necesitamos contemplar alrededor del final de la vida. Es un tema que no siempre resulta cómodo para muchos especialistas y para muchos pacientes discutir sobre el proceso de la muerte. Sin embargo, es un tema muy necesario y que habrá que buscar las mejores palabras, las mejores condiciones, el mejor equilibrio emocional para poderlo tocar. También romper un poco con las creencias de que si hablamos con el paciente sobre este tema de la muerte pudiera dañarlo. Esto no es real, dependerá muchísimo si el paciente está en las condiciones favorables emocionalmente hablando para poder tocar este tema, y es importante poder indagar al respecto. Desde el momento en que nosotros le decimos que necesitamos hablar de cosas pues relevantes, importantes y que es un tema que se tiene que tocar, pues primero preguntar si está en disposición de poderlo hacer en ese momento o quiere que se realice con una persona de su confianza en conjunto o bien en algún otro momento. También socavar su esperanza. La esperanza es como aquella lucecita que todo mundo necesitamos para aferrarnos a algo que nos hace sentir vivos. No podemos nosotros apagar esa esperanza en nuestros pacientes, pero tampoco podemos incrementar esa esperanza, sino tratar de mantenerla como para que el paciente le sea funcional. La esperanza es de ellos, no es de nosotros como especialistas en la salud, y eso es algo que debemos marcar con mucha precisión. También es importante que si vamos a hablar de estos temas difíciles, sobre todo del final de la vida, nos tomemos el tiempo suficiente, que no andemos con prisas, porque en ocasiones puede ser un tema tan difícil para el paciente que prefiere pues llevarlo por pausas, quedarse callado por algunos momentos. Por eso es muy importante darnos este tiempo. Y en ocasiones no hacer inferencias. A veces los médicos creen que el paciente no está listo para morir y en ocasiones el paciente ya lo ha trabajado, solo que no es fácil poderlo externar. Sin embargo, esta comunicación efectiva y esta cercanía que podemos tener con nuestro paciente puede favorecer pues que tengamos realmente claro si el paciente ya está listo para llevar a cabo pues todo este proceso del final de su vida. Es importante ante esta comunicación que debemos tener, pues estar pendientes de varios momentos que pueden ser difíciles. Una, las nuevas noticias, es decir, cómo va evolucionando la enfermedad, en qué etapa clínica está, y no solamente con el paciente, sino también con la familia. Otro momento difícil, pues, es discutir el pronóstico de sobrevida cuando no siempre los tratamientos han resultado ser tan benéficos como se esperaría y tienen que hacer, pues, una limitación importante de ese tratamiento. Otro momento que suele ser estresante para el personal en general es clarificar el tratamiento, desde modificarlo si es necesario, establecer cuántas líneas, a qué se refieren estas líneas, pero también cuando existe pues este objetivo de tratamiento muy clarito que no siempre lo tienen los pacientes y familiares, que es para qué me va a servir el tratamiento, para curarme o solo para paliar la enfermedad. Desde ahí vamos teniendo una plática difícil porque muchos de los pacientes pues tienen la expectativa de poder llegar a la curación total. El encuentro con la familia no es algo común en los escenarios, sobre todo de otras especialidades médicas,
pero para el área de paliativos es una constante. Y el tener el primer encuentro con la familia, sobre todo si no hay información, si están como muy confusos en lo que está hablándose con respecto al pronóstico, cuando hay algunas discrepancias en cuanto a prioridad, en cuanto a toma de decisiones, pues eso también suele ser momentos estresantes y que requieren habilidades de comunicación sumamente pues trabajadas. Y pues un tema que también resulta a veces muy complicado es hablar acerca de las directrices anticipadas. No podemos hablar de directrices anticipadas con una persona, con un paciente que todavía no ha procesado esta situación del pronóstico y del final de su vida. Es importante que podamos explorar qué tan capaz emocionalmente se siente en ese momento para poder hablar de estas directrices anticipadas, como los testamentos de vida, el formato de voluntad anticipada, el go wish, el yo quiero, que son herramientas que nos permiten realmente conocer pues estas directrices. Sin embargo, sí es importante antes de aplicarla saber si el paciente está mínimamente con conciencia del pronóstico o noción del pronóstico y poderlo abordar para no causar ninguna iatrogenia importante. En ocasiones la familia prefiere pues no comentar toda la información médica con sus pacientes y esto es una parte importante de discusión en ocasiones también en los consultorios y en la parte de la atención al final de vida. Sin embargo, pues es importante conocer mucho la dinámica previa de la familia, el rol de nuestro paciente en esa familia y si podemos tener la oportunidad, pues que el paciente mismo nos pueda pues validar y decir si está dispuesto o no y en condiciones para poder recibir toda la información que requiera. Y también, pues, en ocasiones cuando el paciente no está en las mejores condiciones posibles, tanto física como emocionalmente, también saber designar a una persona que pueda, pues, llevar a cabo este proceso de la toma de decisiones y alcanzar lo mejor posible el consenso entre la familia, el paciente y el equipo de salud. Hay algunas barreras que limitan que se pueda llevar a cabo pues todo este proceso de comunicación. Una que es muy frecuente son estas tensiones familiares, donde hay problemas añejos en esta dinámica que seguramente pues se han exacerbado con la enfermedad oncológica y con el avance significativo de esta enfermedad y que eso pues va a impedir mucho que se puedan pues abrir los canales adecuados de comunicación efectiva. También puede ser una barrera importante estas diferencias culturales o de valores que se puedan realizar. En ocasiones no lo exploramos, no lo conocemos y eso puede también pues ser pues un punto desfavorable en esta comunicación efectiva. Y pues también la dificultad de poder establecer pues un consenso entre el equipo, la familia y el propio paciente en la toma de decisiones. En ocasiones el paciente también puede llegar a sentirse confundido, a sentirse muy estresado cuando hay muchos familiares que le dan opiniones diversas, cuando los médicos tampoco han podido consensar y darle una opinión con respecto pues a los tratamientos o a la limitación de los tratamientos y todo este tipo de cosas que al paciente le pueden resultar ser complicados. También la falta de tiempo. Si nosotros no tenemos la precaución de buscar ese tiempo pertinente para poder discutir con nuestros pacientes estas tomas de decisiones, esta información básica, todos estos puntos que se dan, pues nuestros pacientes pueden generar pues una serie de complicaciones al respecto. Es importante que nosotros podamos también saber cuándo es muy importante la información que se tiene que brindar, porque los demás pueden a lo mejor en cuanto a procesos de atención estar limitados hasta que eso no se le dé un diagnóstico, hasta que no el área médica hable del pronóstico, que no el oncólogo o el médico tratante hable de la condición de limitación del esfuerzo terapéutico con pacientes o con familiares, ese tipo de cosas que finalmente requieren pues un orden y requieren el tiempo preciso y adecuado para cada uno de los pacientes. Es también necesario que contemplemos que no es una habilidad
que se desarrolle dentro del plan de estudios de los estudiantes de medicina. Es algo que se ha ido practicando de manera como modelaje, es decir, lo vemos en nuestros médicos adscritos de mayor experiencia, de mayor jerarquía, pero no siempre se les da o no está incorporado un curso de malas noticias. Es importante en ese sentido, pues, contemplar la necesidad de contar con esta preparación, digamos, formativa, para ayudarles, pues, con ciertas herramientas que los psicólogos tenemos para fomentar una comunicación efectiva. Y saber en qué momento es conveniente, pues, hablar del tema de no reanimación, por ejemplo, de la donación de tejidos o de órganos en algunas otras enfermedades. Entonces, creo que es importante tener, pues, toda este bagaje de conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Es importante también resaltar que los institutos o las instituciones de salud en las que atendemos, pues son hospitales escuela en su mayoría. Y eso, pues, ¿qué implica? Que existan estudiantes de todas las jerarquías, de todas las carreras, y pues un paciente no puede ser tratado solamente por un médico. Regularmente, pues ese médico viene con todo un equipo atrás para poder enseñar cómo explorar, cómo informar al paciente, cómo hacer procesos de atención, tratamientos y ese tipo de cosas que es importante en un hospital escuela, sin olvidar que siempre es necesario respetar la autonomía y la dignidad de nuestros pacientes. También es importante que identifiquemos que hay proveedores que no siempre están calificados para tener una discusión de temas difíciles como esta, sobre todo pues en diferentes contextos, ¿no? Como les decía, no hay un curso que le den a los profesionales del área médica. Sin embargo, pues hay otras áreas como los de cuidados paliativos, el personal de terapias intensivas o de urgencias que están un poco más, digamos, habituados o con un poquito más de herramientas para trabajar pues estos contextos de las malas noticias. Hay factores importantes que debemos tomar en cuenta para contemplar por qué una comunicación no puede ser efectiva. Actualmente, pues hay un temor importante a que pues se dé información de más o de menos y se pues lleven a cabo algunas acciones de tipo legal, y por eso se evita en ocasiones ser muy explícitos con los pacientes. Entonces habrá que encontrar el punto ideal, el punto idóneo donde respetemos el derecho a la información que tienen los pacientes y no tengamos este temor, por lo cual pues nosotros tengamos una repercusión en esta comunicación que realmente al paciente le puede beneficiar muchísimo y a nosotros como equipo también. Donde no hay pues una política efectiva, donde no hay documentos como un consentimiento informado claro, que sea entendible y comprensible para los pacientes, donde hay falta de recursos institucionales como espacios privados para poder hablar de estas cosas, condiciones que favorezcan que sea lo más pues cuidado posible estas temáticas de comunicación, y que también es importante que en todo momento se tome en cuenta a los valores y los principios bioéticos en la toma de decisiones de las personas en todo este contexto. Es importante pues no violar ninguno de estos principios porque es muy importante el respeto en ese sentido. Y también pues el tomar en cuenta que si el paciente o el familiar están en una situación de respuesta emocional muy exacerbada, con un impacto muy fuerte, es necesario detener la información o tratar de hacerlo de forma espaciada o modulada, o bien hacerla fraccionada también en otros momentos para que puedan pues ser un poco más digeridos por parte del paciente o del cuidador o la familia. El que no tengamos claridad en el pronóstico, que no revisemos expedientes y que tengamos nosotros siempre como la iniciativa de tomar esta información cuando no estamos seguros de lo que está pasando. Es importante antes de dar una información ver el nombre correcto de la persona con la que vamos a hablar,
tratar de explorar qué es lo que saben con respecto a la enfermedad y nosotros tener realmente toda la información bastante clara en cuanto a la atención que se le va a brindar al paciente y las dudas que puedan surgir para evitarnos complicaciones. Cuando no tenemos muy claro quién es la persona que va a dar la información, en el escenario hospitalario suelen ser, digamos, por grados, toda la responsabilidad. Empieza siendo, pues probablemente por el médico adscrito, pero lo puede delegar algún residente de alta jerarquía, que a su vez lo delega por un residente de menor jerarquía, y a veces termina esa cadenita de jerarquía médica en el interno. Y es el interno donde a veces lo mandan a dar este tipo de información cuando él no está preparado, no está con toda la información clara, precisa y muy bien entendida de lo que tiene que comunicar, y entonces eso va a generar pues muchos conflictos. Y cuando existe también pues un pronóstico incierto, donde no sabemos si va a haber un fallecimiento a corto plazo o a largo plazo, o que puede haber pues alguna muerte a lo mejor de forma aguda. Si no tenemos certeza en esto, pues es importante solo medir la información que se va generando poco a poco e irla actualizando tantas veces sea necesario. Y pues en algunos momentos también brindar la oportunidad a nuestros propios pacientes de discutir toda esta información. No solamente va de ida, sino también de regreso. Recordemos que la comunicación tiene dos vías, cuando estamos de emisores, pero también cuando estamos de receptores. Entonces es importante que podamos saber lo que el paciente está recibiendo, lo que está interpretando, y que eso también pueda ser parte del proceso de la comunicación efectiva en cuidados paliativos. También necesitamos identificar pues algunas necesidades de capacitación que puedan favorecer que el personal en general pueda tener este tipo de herramientas para que pueda ser menos estresante, mucho más efectivo y con un mayor impacto. Evaluar también qué tanto esto ha resultado ser benéfico, si ha sido una muy buena estrategia o finalmente se quedaron cortos o impactó de manera negativa. Entonces siempre es importante evaluarlo. Y el referente pues va a ser el propio paciente. Evaluar la calidad de los informes e intervenciones es muy, digamos, sería muy interesante el poder tener la retroalimentación de pacientes y familiares para poder hacer pues ciertas modificaciones. En ocasiones pensamos que lo dijimos muy clarito, que todo fue muy, muy entendible, pero en el momento que nosotros le pedimos que nos pueda relatar en sus palabras y en su entender qué fue lo que nosotros explicamos, vemos que el mensaje llegó probablemente muy corto o se quedaron solamente pues centrados en una temática. Es importante que veamos que hay muchos temas relevantes y que involucra una comunicación efectiva en cuidados paliativos, pero sobresale pues lógicamente el tener que hablar de la atención al final de vida centrado en la persona, la comunicación en estos momentos tan difíciles, tomando en cuenta pues el manejo de los síntomas, la ética, el cuidado después de la muerte, pero también trabajar de forma colaborativa con otros profesionales. Es importante que ubiquemos esta frase que tiene mucho sentido y mucho significado. Una conversación nos puede cambiar la vida. Entonces, pues, ¿cómo poder iniciar? Que es una de las preguntas, digamos, muy comunes que nos hacen a veces el personal médico en formación. Es importante tratar de evitar, pues, conversaciones donde generemos más angustia, donde generemos, pues, mayor impacto, y tratar de hacerlo cuidando, pues, algunos puntos importantes. Sobre todo porque estamos muy entrenados para contestar de forma inmediata. No permitir primero escuchar para poder nosotros ya dar un tipo de respuesta mucho más centrada a la necesidad que pueda tener un paciente. Y este es un error que aparece con mucha frecuencia. La comunicación es una tarea importante de todo el equipo sanitario y es un componente vital para la percepción de la calidad de vida, sobre todo pues al final en estos cuidados paliativos.
Algunos estudios justamente sugieren que tanto los médicos como los pacientes pueden estar pues de repente resistentes o con temor de hablar de temas importantes dentro del escenario paliativo que tienen que ver con la muerte, el morir y la toma de decisiones que finalmente se tendrán que dar en cualquier momento. Es importante utilizar estrategias importantes, alternativas, que puedan brindarle a la familia y al paciente el poder dar pues todas estas expresiones de afecto y todas estas necesidades que puedan brindarse al final de la vida de un ser querido. También necesitamos hablar con franqueza, pero no con rudeza. Con franqueza es decir la verdad, pero no hacerlo de una manera lastimosa. Recordemos que las palabras pueden ser tan dañinas como un arma. Entonces es importante saber cómo lo hacemos. Pero también hay que cuidar muchísimo nuestro lenguaje no verbal, porque a veces nuestras palabras dicen una cosa y nuestro cuerpo dice otra. Entonces es muy importante tener una conexión importante y una coherencia entre la comunicación verbal y la no verbal. También tomar en cuenta que hay pacientes que quieren saber todo acerca de la situación real de su enfermedad y su pronóstico, así como lo que puede suceder, pero también habrá otros que prefieran hacerlo de forma más pausada o habrá otros que requieran pues ser más bien delegados esta responsabilidad por otro familiar y ellos no quieren saber nada al respecto. Entonces es muy importante antes de pues soltar esta información, poder tener claro si el paciente quiere recibirla o no. Y pues también pues saber cuáles pudieran ser los temas de mayor interés o de mayor temor que se puedan, digamos, afinar un poquito más antes de poder realizar esta charla. Y pues también es importante que vean cómo debemos tomar en cuenta esta comunicación no verbal, también cómo nosotros hablamos en cuanto al tono, el ritmo y el volumen de nuestra voz, que habrá que escucharnos en algún momento, y pues otras cuestiones por ahí que complementan la comunicación verbal, porque vean, solo el 100% corresponde a lo que estamos platicando. El resto es en cuanto a condiciones de lenguaje, en cuanto a acciones que puedo realizar y este lenguaje corporal. Tomar en cuenta pues todas estas cuestiones transculturales y que también debe ser inclusiva la forma en cómo nos comunicamos para que pueda ser un poco más pues fortalecida en cuanto a la confianza con nuestros pacientes. Hay muchos retos que es importante contemplar, pero que necesitamos que todas las partes se comprometan a poder establecer las mejores vías o canales de comunicación. Hay un protocolo, además del protocolo de Bookman, que solo quiero comentarles rápidamente porque ya estoy un poco en tiempo, el poder hablar sobre este ABCDE para estas cuestiones de la comunicación. Las actitudes de pacientes y familia, es decir, qué me dicen con respecto a querer saber sobre el diagnóstico y el pronóstico, si quieren que saberlo todo, saber claramente, todo a detalle, eso es importante, y también conocer un poco sobre el significado que puede tener la propia enfermedad, tanto en el paciente como en la familia. Indagar tanto como sea posible las creencias, tanto religiosas como espirituales, porque eso también conlleva pues una interpretación de lo que representa la muerte e incluso lo que sucede después del morir, y eso pues también puede ser representativo para la comunicación. Es importante que nosotros podamos conocer con respecto a esta área para poder hablar de ciertas cosas, como también cómo podemos apoyar, con qué actividades o con qué rituales o ceremonias podemos apoyar y dónde encuentran pues también este tipo de fortaleza para poder hacer frente a este pronóstico. El contexto en realidad es pues todo esto que está alrededor de un paciente, todo lo que incluye de dónde nació, cuál es su condición, si es inmigrante, si no, su condición socioeconómica, si ha tenido acceso a la atención médica, si habla algún idioma o alguna lengua importante, el grado de integración dentro de su comunidad étnica, incluso si pertenece a un grupo de forma temporal como son
los refugiados o finalmente los encarcelados, todo este tipo de condiciones que nosotros necesitamos indagar para tener pues una percepción diferente de con quién estamos platicando, y pues todo esto lo podemos hacer pues como parte del preámbulo para poder hablar de temas difíciles. También tratar de identificar cuáles han sido las formas en que este paciente ha tomado las decisiones, si lo hace solo, si lo hace con la familia, si necesita la aprobación o el consenso de otra persona, y si también la parte social y cultural tiene una injerencia en su toma de decisiones, que en ocasiones incluso no aceptan algún tratamiento por sus creencias religiosas y espirituales o sus contextos culturales. Es importante por esta razón conocer este ambiente religioso, que también pueda ser, digamos, una herramienta que pueda favorecer el poder hacer esta comunicación o conexión. Cuando se requiere, por ejemplo, de un traductor, cuando se requiere pues de un intermediario como aquella persona que pues está abogando por los derechos de los pacientes, como puede ser un capellán, como puede ser un trabajador social que pueda pues mediar un poco a estas características específicas, sobre todo culturales y religiosas. Y bueno, los modelos de comunicación en paliativos, que incluye al menos 7 elementos, que es pues esta creación de esta relación y entendimiento del tratamiento de los síntomas, del tratamiento de los estilos y estrategias de afrontamiento, de checar la comprensión de la enfermedad y del pronóstico, del poder discutir los tratamientos oncológicos, de hacer la planeación del final de la vida y tomar en cuenta también la participación de los miembros de la familia. Específicas de comunicación, y lo que buscamos es que sean lo más efectivo posibles y que esto impacte de alguna forma positiva en nuestros pacientes y no al contrario. Y si no conocemos pues estas herramientas, es importante solicitar el apoyo para poder capacitarnos en comunicación efectiva. Pues se les agradezco mucho la atención y pues nos vemos la próxima ocasión. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Leticia Asensio, por esta conferencia que sin duda es esencial para el manejo del paciente oncológico en cuidados paliativos. Y finalmente, la última ponencia que fue elaborada por el doctor Fran Ferris y dictada por una servidora, se refiere a las últimas horas de vida, y con esta conferencia cerramos todo el ciclo del taller EPEC. Si la corren, por favor. Dijimos que las preguntas quedan para el final. A nuestro programa, pues ahora hablaremos de las últimas horas de vida. Esta charla igualmente es del doctor Frank Ferris, quien está en Ohio Health, en Columbus, Ohio. Igual también pone a disposición su plática por si alguien la requiere. Y Silvia Allende, su servidora, que es el Servicio de Cuidados Paliativos del INCAN, pues va a tomar su lugar por una cuestión de último momento que le impidió estar con nosotros. Dentro de la plática vamos a hablar de la preparación y apoyo al paciente y a la familia, pero también a los cuidadores sobre la fase terminal y últimos días de vida. La evaluación y control de los cambios fisiológicos, así como cómo declarar el fallecimiento y notificar a la familia. Hablar de las últimas horas de vida sé que es muy difícil para la gran mayoría de los médicos, porque pues estamos dedicados a dar buenas noticias, ¿no? Básicamente la enfermedad remitió, ya se curó, en fin. Sin embargo, este periodo de las últimas horas de vida pues conlleva una lección, valga la redundancia, de vida, porque bueno, finalmente todos vamos a fallecer. Un poquito cómo queremos fallecer, pues yo diría que la gran mayoría, y el mito de los mexicanos y los latinoamericanos, es morir pues como rápido, ¿no? De sopetón, repentinamente. Sin embargo, menos del 10% de estas muertes ocurren, y más del 90% son enfermedades prolongadas, de tal manera que existe una oportunidad, pero también un riesgo único para poder enfrentar y acompañar durante todo el proceso de enfermedad a nuestros pacientes. También quiero decir que hay poca experiencia con la muerte y esta sensación exagerada del proceso agónico, porque tanto los profesionales de la salud como también la familia
todo lo identificamos como está sufriendo, ¿no? Si el paciente de repente, no sé, respira profundamente o suspira, estamos pensando en que está sufriendo, ¿no? Porque a lo mejor le falta el aire. Y todo esto es una cuestión cultural muy importante que hemos adquirido durante generaciones, porque realmente le tememos también a este proceso y esto hará que pues todo esto que es desconocido lo traduzcamos muchas veces como está sufriendo. Sin embargo, esta preparación para las últimas horas de vida conlleva pues también el conocimiento de algunas cosas importantes para este evento, ¿no? De las últimas horas de vida. El paso del tiempo es impredecible, o sea, no, yo creo que una de las grandes problemáticas en medicina es que la familia se desespera, piensa que está sufriendo mucho el paciente y le preguntan al médico cuánto le queda, ¿no? O a la enfermera. Y entonces ahí es donde empezamos a tener a la mejor inconsistencia, porque pues es impredecible. Realmente lo que hay que contestar es que cada quien tiene su tiempo y que lo que debemos evitar es precisamente el sufrimiento y que todo el mundo esté tranquilo acompañando a ese ser querido. Cualquier ambiente que permita la privacidad y la intimidad se desea y se agradece, ya que la muerte es un evento único y privado, personal. Anticipar la necesidad de los medicamentos y de los equipos que vamos a ir necesitando para cobijar a esos pacientes, sobre todo si están en el ámbito hospitalario, y revisar el plan de cuidados regularmente en aquellos que estén en el ambiente hospitalario o en la casa, para garantizar que no vamos a, pues a tener algo faltante para la atención. Es importante que se contemple a los cuidadores. Esto es la conciencia sobre las elecciones del paciente, la información, la capacitación, la confianza, la respuesta rápida del equipo para poder garantizar este periodo y que el paciente esté lo más confortable posible. Eventos, signos y síntomas probablemente del proceso de agonía habrá que estarlos hablando con la familia para que no los interpreten como eventos negativos. También en cuanto a los medicamentos, pues tenemos que limitar los medicamentos solamente a los esenciales. Hay veces que la familia está en las últimas horas de vida y dice, es que queremos que tome laxante. No, bueno, pues es que ya el laxante ya no tiene un papel importante aquí, ¿no? Reducirnos a las drogas que procuren el alivio del dolor, que disminuyan la ansiedad, y que procuren que tenga periodos de sueño un poquito más alargados, escoger la ruta de administración que sea la menos invasiva, porque el paciente a veces no tiene fuerza para deglutir y seguramente podría aspirar, de tal manera que primero la mucosa bucal u oral y luego considerar la rectal y la subcutánea, de acuerdo a la fase de la enfermedad. Si está en plena agonía y con inconsciencia, seguramente la subcutánea va a ser la primera elección en estos pacientes. Rara vez utilizamos los pacientes con la vía intravenosa, aunque sea para vena permeable, porque muchas veces los líquidos pueden aumentar los líquidos en el tracto respiratorio y tener estertores. También el intramuscular prácticamente no lo utilizamos, básicamente porque muchos de ellos tienen masa muscular muy baja. Entre la cinética de lo que más utilizamos, que son los opioides para el dolor y la disnea, habrá que contemplar que estos, dependiendo de la vía de administración, ya sea en forma intravenosa, que tienen un pico plasmático alto y una vida media muy corta de eliminación, así como la vía subcutánea o la vía oral, pues cada uno tiene su inicio de acción, su duración de acción y su eliminación. Y obviamente que esto lo debemos, esta cinética la tenemos que contemplar para hacer la mejor indicación de los medicamentos. De tal manera que lo que se desea que dentro de la concentración plasmática, pues los pacientes, por ejemplo, después de que ya se impregnaron con 5 vidas medias y tiene la morfina, pues por ejemplo, un promedio de más de 20 horas, el nivel máximo y el nivel mínimo esté dentro de esta ventana terapéutica. Esto es que tenga la concentración necesaria para controlar el dolor y por otro lado la concentración donde se producen efectos secundarios mínimos o nulos. Y el estar dentro de esta ventana terapéutica nos va a garantizar que el paciente prácticamente tenga control adecuado sintomático.
Algunos de los signos y síntomas del proceso de morir incluyen la disminución, obviamente, de la conciencia. El paciente pasa más tiempo dormitando, taquicardia, patrones respiratorios anormales. Aquí podemos mencionar la respiración tipo chain stop, en donde el paciente puede tener incluso apneas que incluso pueden ser prolongadas y luego nuevamente regresar a la frecuencia respiratoria. Pérdida de la deglución, secreciones orales y traqueales, oliguria o anuria, cianosis, básicamente peribucal, ungueal, la frialdad de las extremidades es algo que le llama mucho la atención a la familia, las livideces y las pequeñas cianosis de los labios y la pérdida del control de los esfínteres son algunos de los signos del proceso del morir o de la agonía. También existen cambios fisiológicos durante este proceso con aumento de la debilidad y la fatiga, las livideces y la cianosis, el paciente prácticamente no quiere comer, eso agobia mucho a la familia, sobre todo en México y en Latinoamérica, en donde pues no comer significa morir y el paciente no come porque se está muriendo. Entonces hay un conflicto ahí importante que hay que mediar para garantizar la calidad de vida. La disminución de la eliminación urinaria que conlleva falla renal, posteriormente la falla cardíaca, la disfunción neurológica, el dolor y también la pérdida de la capacidad para cerrar los ojos por el consumo importante de la grasa retrocular. En cuanto a la debilidad y la fatiga, es importante decir que, bueno, pues el paciente cada vez se va a mover menos, va a estar muy cansado, aunque pensemos que está descansado porque pues ha guardado cama por lo menos en los últimos días, y también el aumento de riesgo de úlceras de decúbito y pues, la necesidad de cuidados de un paciente postrado, ¿no? De la vida diaria, los giros, los movimientos, la diuresis, los masajes, en fin. Y también la disminución del apetito y la ingesta de alimentos, como bien decía, miedo a rendirse o morir de hambre, o pensar que le estoy haciendo a lo mejor un daño a mi paciente porque no le estoy obligando a comer. Es alguno de los agobios que encuentra la familia y que cuando hablamos con ellos, bueno, damos paz y tranquilidad para permitir que el paciente pues no coma, porque incluso puede tener riesgos de muerte aguda por aspiración de comida o de bebida. Entonces, esta situación protectora habrá que comunicarla y negociar con la familia. También la ingesta de líquidos, ¿no? La familia dice, pues es que se va a deshidratar, tiene la boca seca, se ve que está sufriendo porque tiene sed. Sin embargo, bueno, habrá que explicar que la deshidratación no causa malestar, que puede ser protectora, que hay liberación de endorfinas, producción de cetonas y que esto lo va llevando a una muerte natural y pacífica sin dolor. También la disminución de la ingesta va a conllevar a que te pidan que se pongan hidratación endovenosa, que esa también hay que explicar que el acúmulo de líquido a nivel del tracto respiratorio alto y bajo produce disnea y estertores, y esto también agobia mucho a la familia, porque da la sensación de que se está asfixiando o se está ahogando. De tal manera que hay que tener mucho cuidado con la indicación de los líquidos por vía intravenosa, que a la larga pueden ser mucho más difíciles de manejar que la misma sed o deshidratación que te está refiriendo la familia. También hay alteraciones cardíacas, renales, pues ya podemos tener taquicardia, hipotensión, habitualmente los pacientes pueden estar taquicárdicos y arrítmicos. Las livideces en la piel, que es la piel moteada, la disminución y eliminación de la orina, vemos que orinan muy poco y a veces la familia dice, es que no ha mojado un pañal ni en todo el día, ¿no? Vemos aquí 113 de frecuencia cardíaca, 60 sobre 36, y obviamente que si el paciente no está ingiriendo, por supuesto que no va a tener eliminación de orina. Sin embargo, nuevamente habrá que hablar con la familia para tranquilizarlos y que no todos lo sientan como evento adverso o una situación adversa relacionada a sufrimiento durante la agonía. En cuanto a la situación neurológica, vemos que pues, el estado de conciencia va a estar mucho más bajo. La comunicación con el paciente inconsciente pues, se vuelve prácticamente agobiante para la familia y muchas veces también para el mismo equipo de salud, porque no tienes una respuesta, ¿no? O sea,
Y muchas veces la familia quiere estar preguntando, oye, es que yo quiero saber si está sufriendo y no me dice ni sí ni no, ¿no? Bueno, pero ¿por qué usted quiere hacerle esta pregunta si antes de que no le pudiera contestar, pues le dijo que estaba bien, que estaba tranquilo, que ya había resuelto sus problemas, ¿no? O sus pendientes. Sin embargo, bueno, en muchas ocasiones también este periodo de inconsciencia puede deberse a delirium hipoactivo o delirium terminal, que haga que pues tenga pérdida neurológica importante no solo para la comunicación, sino para deglutir, para el control de los esfínteres y otras funciones, ¿no? También en los cambios respiratorios, el patrón respiratorio alterado, la disminución del volumen corriente, los periodos de apnea, la respiración de Chen-Stock, el uso de músculos accesorios, los últimos reflejos respiratorios y el miedo a la sofocación, que son las cosas que nos pueden preguntar más frecuentemente las familias. También podemos tener control con el apoyo familiar, el oxígeno, pues puede prolongar el proceso agónico y puede haber también dificultades para respirar, que todo esto también habrá que hablarlo con la familia para poder llevar, sobre todo si hay una voluntad anticipada donde el paciente expresamente dijo que no quería ninguna medida de soporte vital, pues evitarla y procurar que este periodo de la agonía no se alargue. Los cambios en la respiración también lleva el manejo de algunos fármacos, como en el caso de la morfina, que pueden ser 30 a 60 miligramos vía oral si es que está conservada, o de preferencia lo equivalente a la vía intravenosa, pero por vía subcutánea, de 10 a 20 miligramos por día. Se va empezando desde 2.5 hasta 5, se va titulando hasta obtener una dosis en donde el paciente esté cómodo, esté confortable. Y nuevamente recordar que el uso de oxígeno, que es algo que todo mundo implementa en los pacientes al final de la vida, puede prolongar este proceso por unas horas más. También la pérdida para la deglución, la pérdida de la capacidad del reflejo nauseoso, la acumulación de la saliva, las secreciones, pues podemos utilizar algunos medicamentos que sean secantes, tanto por la vía oral, subcutánea, o incluso en gotitas directamente sobre la boca, como en el caso de atropina, para disminuir estas secreciones, ponerlo obviamente con posición semi-Fowler, y si podemos aspirar con una perillita de las de bebé directamente sobre la boca en forma gentil, también puede ayudar. También disminución de la conciencia pues va llevando a este camino, a esta ruta hacia el fallecimiento con incluso la pérdida del parpadeo. Muchas veces puedes encontrar al paciente mirando sus ojos hacia, no sé, hacia el techo y sin parpadear, ¿no? Y hay veces que la familia hasta se asusta, dice, oye, creo que ya falleció. Y ya cuando vemos y revisamos, pues no, es más bien este reflejo del parpadeo. En ocasiones está disminuido, está abolido por la misma afectación a nivel del sistema nervioso central y cognitivo. Ahora, la comunicación, como decíamos, con un paciente inconsciente para la familia se vuelve una tortura porque están perturbados por saber cómo está y al no tener una respuesta, pues obviamente que incrementa muchísimo las expectativas de la familia de sí, en efecto está sufriendo porque no se puede ni comunicar conmigo. Entonces, hay que partir de la premisa primero de quién es la necesidad del escucha y qué quiere escuchar, ¿no? Es muchas veces alguna de las preguntas que yo le hago a la familia. En este sentido, pues también tomar en cuenta que el paciente, pues suponer que está escuchando, ¿no? Porque está vivo. Entonces, evitar medidas intrusivas de comentarios dentro de la habitación y crear un ambiente, pues bueno, ¿no? De repente hay algunos familiares que dicen, oye, es que le gustaba tal música, ¿se la podemos poner? Pues póngansela de una forma sutil, a bajo volumen, y para que, pues si escucha, esté escuchando algo agradable, ¿no? Es que eso básicamente lo recomienda la familia. Nosotros lo que recomendamos es no tanto de estímulo, pero sí tocar, porque sabemos que el roce con la piel es muy sensible y bueno, da la sensación placentera de saber que está acompañado y que está alguien ahí, ¿no?
También tomar en cuenta médicamente que existen dos caminos para la muerte. Un camino normal, donde el paciente pues, se va adormilando poco a poco, cae en delirio hipoactivo, está adormilado, semicomatoso, comatoso y muerte. Pero hay un camino que es mucho más difícil, en donde hay básicamente inquietud, confusión, temblores, alucinaciones, murmullo por delirio, contracciones mioclónicas, convulsiones, coma y muerte. Entonces, en estos casos donde existe delirium terminal que es irreversible y de tipo hiperactivo, pues no solamente es observar cómo el paciente está teniendo estos síntomas de hiperactividad, sino obviamente que vamos a requerir el manejo agresivo del síntoma con tratamiento farmacológico, básicamente a base de benzodiazepinas, barbitúricos o incluso propofol o sedación paliativa para que el paciente pueda tener una agonía tranquila y también la familia pueda estar junto al paciente sin agobio de esta hiperactividad. También tenemos la pérdida de control de esfínteres. En este sentido, pues la incontinencia urinaria y fecal es a veces percibida por los pacientes como indigna, porque muchas veces se pierde la capacidad para pues, la intimidad, de tal manera que la familia debe tener conocimiento y apoyo para que esté el paciente limpio, el cuidado de la piel, si es que tiene sondas urinarias, pues tratar de retirarlas para que esté lo más confortable posible, y también el uso de apósitos absorbentes para que el paciente se sienta o tenga la sensación de estar seco continuamente. También el miedo al dolor que se vaya incrementando es uno de los agobios de las últimas horas de vida. La evaluación de los pacientes inconscientes en cuanto al dolor, pues pasa el mismo tema que con la familia. Muchas veces el médico tiene que suponer, o la enfermera, que el paciente tiene dolor por la expresión persistente o transitoria de la gesticulación, que haga muecas o que se aumente la presión, o cuando lo muevan, que haga algún tipo de quejido. Incluso recordemos que un paciente que está en reposo puede tener dolor por tener esta inmovilidad en cama, así como el distinguir que tengan datos de delirium hiperactivo o hipoactivo también puede dar dolor corporal. También otra de las cuestiones importantes es la pérdida de la capacidad para cerrar los ojos, esta falta de panículo adiposo retroorbital que yo comentaba, la expresión de párpados insuficientes y la exposición de conjuntiva, con aumento de la sequedad de la conjuntiva y que puede producir dolor. Entonces hay que mantener esos ojitos húmedos y si el paciente no los puede cerrar per se, pues hay que estar dando este tipo de masaje por el equipo de enfermería o los familiares en casa para procurar que no exista este tipo de dificultades. También la boca seca es otro de los problemas y que también los pacientes deben tenerla aseada en todo momento, aunque no coman ni beban. Básicamente porque se está esfacelando continuamente una serie de células que cuando se acumulan van haciendo unas secreciones mucho más espesas. Entonces hay que procurarles que la boca esté fresca en todo momento. También la protección de la piel, ¿no? Si está acostado, a lo mejor almohadas para que no estén las salientes óseas raspando unas contra otras. La cuestión de la isquemia también, hay que hacer lo que gire adecuadamente el cuerpo cada hora o cada 2 horas, dependiendo de la situación del enfermo. Y también evitar que se hagan estas úlceras de presión por estancia prolongada en cama. Todo esto es muy significativo y son signos y síntomas relacionados a la agonía, pero cuando ocurre la muerte, y sobre todo nos lo preguntan las familias cuando tienen el enfermo no en el hospital sino en la casa, ¿cuáles son los síntomas de fallecimiento? Pues ausencia del latido cardíaco, ausencia de la respiración, las pupilas ya están fijas y muchas veces parecen como plato, está como muy abierta la pupila, un color pálido muy importante donde refleja que ya no hay circulación sanguínea y por supuesto la temperatura corporal empieza a caer. Otra de las cuestiones es que se relajan los esfínteres, ¿no? El paciente puede tener incluso evacuación o micción. También los ojos pueden permanecer abiertos, ¿no? Con esta incapacidad para cerrar. La mandíbula habitualmente se cae por falta de fuerza y los líquidos corporales pueden hacer ruidos internamente en el abdomen o en la mejilla, qué sé yo.
¿Qué hacer cuando ocurre el fallecimiento? Bueno, es muy importante darle las instrucciones a la familia que cuando es en el domicilio no tienen que hablar al 911, ni a los bomberos, ni a los policías. Es un paciente que tenía un diagnóstico, a quien tienen que hablar es al médico para que haga la certificación del fallecimiento y, en segundo lugar, haga todo lo que está relacionado administrativamente con el acta de defunción. Por supuesto que hay que permitir a la familia que haga sus ritos funerarios o rituales o tradiciones o disposiciones del paciente en este último momento, ¿no? Antes del retiro del cuerpo, pues hay que prepararlo, hay que vestirlo adecuadamente, hablar a los servicios funerarios, una vez que el cuerpo se ha retirado, pues obviamente darle instrucción a la familia de que toda la ropa de cama debe ser retirada para su lavado y desinfección del área donde el paciente se ha encontrado para que posteriormente puedan disponer en el uso nuevamente de la pieza. También es muy importante que cuando el fallecimiento se da, pues tengamos mucho cuidado cómo se va a dar la noticia a otros familiares que no están. Pues no salir corriendo, vengan rápido, ¿qué cree? O sea, hay que tener cierta prudencia para poder comunicar las noticias, ¿no? Incluso hay veces que nosotros le decimos a la familia, cuando esto suceda, pues también use los 6 pasos de Bookman que nosotros utilizamos para dar las malas noticias con usted. Entonces, es importante que no pida a la familia que venga inmediatamente y con una mala noticia, porque a lo mejor si viene manejando puede chocar, puede pasar muchas cosas. Entonces, ser cuidadosos, decir, ya vente, mi papá está realmente muy grave en este momento, aquí te esperamos. A lo mejor no decirle, ya falleció, como una cuestión de protección para el que viene trasladándose. También los cuidados del duelo, ¿no? Una vez que ya el ser querido ha partido, pues todo esto que tiene que ver con la participación del funeral, el seguimiento para la evaluación de las reacciones del duelo, para poderlos apoyar y cubrir, la asistencia en asuntos prácticos como el seguro de salud, los testamentos, las obligaciones financieras, el cierre de las propiedades. Y como conclusión decir que los cuidados durante las últimas horas de vida son tan importantes como en cualquier otro momento de la vida, de tal manera que esto debe tener participación, y esa es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente en México y seguramente en Latinoamérica, si los niños deben participar de todo el proceso, porque habitualmente lo que hacemos es apartarlos para decir, bueno, para que no sufran, ¿no? Pero luego cuando ya no está el abuelo, cuando ya no está el papá o la mamá o el enfermo, pues los niños se sorprenden porque no tuvieron la oportunidad de convivencia, no tuvieron la oportunidad de despedirse y muchas veces tampoco tienen la oportunidad de participar en los ritos funerarios, de tal manera que eso al final pues hace que el duelo no sea tan normal en toda esta situación de los cuidados paliativos y durante la trayectoria de la enfermedad. Pues con esto me despido. Muchas gracias a nombre del doctor Frank Ferris y por supuesto continuamos con este proyecto de EPEC para todos ustedes. Les deseo mucho éxito. Dando continuidad a nuestro programa, pues ahora hablaremos de las últimas horas de vida. Y tal vez utilicemos la última frase de la diapositiva del doctor Frank Ferris, en donde dice, pues usted debe ser el cambio que el mundo desea ver, ¿no? Hay veces que queremos que el cambio se dé de afuera hacia nosotros, cuando nosotros mismos somos un factor importante de cambio. ¿Qué queremos para nuestros pacientes? Y en un momento dado, pues sí, darnos completamente a esas necesidades del paciente y de la familia desde el punto de vista físico, psicológico, social, espiritual y de otra índole, ¿no? Incluso estos casos que presentó la doctora Gina, pues muy importantes en cuanto a la atención incluso de orden espiritual, ¿verdad? Muy interesante. Y bueno, pues el papel que hace el día a día el psicólogo dentro de del área de cuidados paliativos,
al final de la vida, porque luego parece ser que las enfermedades están muy proactivas y sí detectan más esta situación de la fase terminal. Los médicos a lo mejor estamos un poco más optimistas, queriendo como estirar la vida, y la familia con muchísimas preguntas hacia el área de psicología, ¿no? ¿Qué pasará y todo esto? ¿Tú cómo cierras este curso taller de cuidados paliativos al final de la vida? A mí me gustaría retomar el planteamiento que le hice a la doctora Leti Asensio, en que creo, partiendo de este comentario que hace, doctora, de que hay que empezar de adentro hacia afuera y no que el mundo se adapte a lo que yo necesito, creo que una práctica que tal vez pudiera ayudarnos y que por supuesto se va a reflejar en nuestro actuar profesional es que no necesitamos esperar a que la gente tenga una enfermedad o una enfermedad terminal, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar a trabajar toda esa parte de adentro hacia afuera, con nuestros compañeros, con nuestras familias, esta parte de los cuidados, la atención, el acompañamiento, y eso se reflejará totalmente en el actuar que tenemos con los pacientes en cuidados paliativos. Así es. Y también llegamos a la parte de los anuncios futuros, ¿no? De no solamente hacer un cierre tradicional, en donde, bueno, pues toda la semana ha sido una semana muy exitosa, muy llena de temas y de ponentes muy interesantes, vanguardistas en relación a cuidados paliativos, pues apoyados por un gran equipo que tenemos aquí en la sala, que también los camarógrafos y toda la gente que está detrás de todo esto para que sea posible, que nos ha acompañado durante esta semana, y también a todos los asistentes que sabemos que de repente han tenido algún tipo de problemática para entrar, salir de las aulas, y sabemos que en ocasiones esto puede causar algún tipo de frustración, pero créanos que pues muchas de las cosas son ajenas directamente a nosotros como ponentes y profesores, pero que trataremos de subsanar en próximas. Les dejamos por ahí un anuncio de la venta del libro de medicina paliativa dentro de la gama que existe de las clínicas oncológicas de Iberoamérica. También da un acercamiento muy bueno y muy actual. Muchos de los ponentes que vieron durante la semana están como profesores que están escribiendo estas recomendaciones de medicina paliativa en cáncer. También, Cintia, pues, ¿qué tenemos más adelante programado? Sí, pues aprovechar la oportunidad para extenderles la invitación desde ahora. Los próximos eventos que tenemos, para que estén atentos en la página, en los grupos de WhatsApp, es el curso de bioética, que será en septiembre. Yo creo que empezaremos en septiembre, octubre, noviembre, probablemente 3 meses. Recuerden que es un curso pues bastante intenso, pero al mismo tiempo muy interesante. Y pues les daremos a conocer la información de manera previa, ya lo estamos trabajando. Y pues creo que hasta ahorita es eso nada más, ¿no? Perfecto, pues sin más preámbulo, damos por concluidas las actividades académicas del Congreso Nacional de Cuidados Paliativos en la 39ª reunión anual médica del Instituto Nacional de Cancerología. Esperamos vernos nuevamente el próximo año, y por ahí a mediados de año, en agosto, septiembre, estaremos iniciando el curso de bioética, que este año estará dirigido a investigación en cuidados paliativos. Pues muchas gracias a todo el equipo que nos colaboró, y esperamos vernos pronto. Hasta la vista. Ya nada más me faltó baby.